Namaste, te saludo. Bienvenidos a nuestro programa Evolucionemos. Esta es una invitación para que nos vamos perfeccionando tanto en lo físico como en lo mental y en lo espiritual. Y una vez perfeccionados podamos fundirnos en Dios, nuestro ser. Vamos a continuar con nuestro tema de la religión, las religiones distintas en nuestro mundo. Empezamos haciendo un cuestionamiento, un par de preguntas que pueden ser interesantes para quienes creen o no creen, o aceptan o rechazan las religiones. Las preguntas serían: a todos los que se enredan en conflictos religiosos, habrá que preguntarles, primero, ¿han visto a Dios? Otra pregunta: ¿han tomado real conciencia del alma divina? Ese par de preguntas. ¿Ustedes han visto a Dios ya que están en un conflicto religioso? ¿O ustedes han tomado conciencia real de lo que es el alma divina? Si la respuesta a estas preguntas es no, o sea, no hemos visto a Dios y no tenemos una conciencia real de lo que es alma divina, entonces, ¿con qué autoridad se atreven a negar o a difamar este o el otro nombre de Dios? Si no hemos visto a Dios, si no tenemos esa conciencia de lo que es el alma, ¿cómo vamos entonces a negar o a hablar mal o a difamar de este o de otro nombre de Dios, que es lo que podríamos llamar religiones? Cualquier religión es el mismo nombre de Dios, el mismo Dios para el budismo, el mismo Dios para el cristianismo, el mismo Dios para el islamismo, el mismo Dios para el hinduismo, y así. Todas las religiones tienen como cabeza, como núcleo, como centro, al mismo Dios, porque todos los que estamos en este mundo somos hermanos entre sí e hijos del mismo Padre, del mismo Dios. Aquella persona que ha comprendido el principio del alma, que todo lo anima, el alma todo lo anima, el que haya comprendido ese principio, nunca podrá condenar la religión de nadie. Quien sabe qué es el alma, quien sabe qué es la divinidad, nunca esa persona va a condenar la religión del otro. Nunca se involucrará en discusiones o conflictos de tipo religioso, ¿no? Porque sabe que el alma es una y única y la misma en todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer un conflicto? ¿Qué vamos a difamar o a discutir con otra persona que practica otra religión diferente? No es algo obvio, no es algo verdaderamente real. Solo las personas ignorantes y sin ninguna experiencia espiritual condenan a otras religiones. Qué triste ver esto hoy en día, sobre todo en países orientales. Lo hemos visto en países como Afganistán, como Siria mismo, como Irán, como Irak, etc. Muchos países donde la gente se mata, se asesina el uno al otro por una diferencia de religión. Porque usted cree en tal religión, yo creo en tal otra. Eso es ignorancia. Una persona ignorante que no tenga una experiencia espiritual se atreve a condenar otras religiones. Amemos todas las religiones y todas las naciones. Cada nación tiene su religión. Nosotros los latinoamericanos, los que vivimos en este continente, por lo regular, desde tempranos tiempos, hemos sido conducidos o hemos recibido aquí el legado de la religión, por ejemplo, cristiana, ¿no? O sea que amemos a esa religión y los otros también amar al cristianismo, como nosotros amar al budismo o al islamismo, etc. Vamos a reconocer y a aceptar a todas las religiones como caminos que nos conducen a todos al mismo destino. Debemos aceptar entonces y reconocer que toda religión tiene el mismo camino, que es hacia el mismo destino. ¿Cuál es el destino? La divinidad, el fundirnos en Dios, la perfección. Todas las religiones inculcan o predican este mismo sentido. Todas las religiones enseñan el amor, todas,
Coja un libro sagrado de cualquier religión, le hablan del amor, de la compasión, compasión con los demás, de la humildad. No van ninguna de estas religiones a alabar el orgullo, sino la humildad, la paciencia. Todas ellas nos hablan de lo mismo. El hinduismo podríamos decir que es el abuelo de las religiones, porque es la religión más antigua, es el abuelo. El budismo es el hijo, o sea que después del hinduismo que se practica en la India, viene el budismo. El budismo también se practica en la India y en otros países como en China, como en Arabia, en algunos otros países se practica el budismo en cierto porcentaje. Entonces tenemos que podemos decir que el hinduismo es el abuelo, el budismo es el hijo, el cristianismo es el nieto, podríamos decir que es el nieto, y el islamismo, el islam, es el bisnieto. Entonces, teniendo en cuenta esto, si surgen malentendidos entre ellos, o sea, malentendidos entre el budista, el hinduista, el cristiano y el islamista, si surgen malentendidos, no es sino un asunto familiar, porque están discutiendo el abuelo, el hijo, el nieto y el bisnieto. Es un asunto familiar nada más. La propiedad ancestral que todos comparten es la misma, ancestral, o sea, de tiempos antiguos. Anteriormente es la misma propiedad de todas las religiones, es la misma, el mismo Dios, lo que hablamos ahora de la compasión, del amor, de la humildad, de la paciencia, de los valores humanos, todos rigen y todos conducen hacia lo mismo. El odiar a otra religión o menospreciarla es una gran equivocación. Quien odia o menosprecia a otra religión está equivocado, es una enorme equivocación. El crear diferencias al decir que una religión está en un nivel inferior o que otra está en un nivel superior es señal de ignorancia. Desafortunadamente lo vemos mucho hoy en día en nuestro medio, como hay personas inclusive que practican cualquier religión, que son inclusive pastores o directores o como queramos llamarlo. Estas personas que dirigen esas religiones muchas veces están dándole un nivel inferior a las otras y superior a la suya. Esto es señal de ignorancia. Ninguna está por encima de ninguna. Es ignorante creer que alguna vale más que la otra, que alguna es superior a la otra. Eso es ignorancia. Desafortunadamente, en una de las religiones que más practicó esto, o que por lo menos nosotros conocemos por haber nacido en este ambiente o en este territorio latinoamericano, es el cristianismo. El cristianismo durante mucho tiempo, afortunadamente hoy en día no tanto, porque se va entendiendo mejor este sentido del que estamos hablando, pero anteriormente el cristianismo practicaba aquello de decir, nosotros tenemos la religión verdadera y los demás son hermanos equivocados, así llamaban, hermanos equivocados, que están practicando religiones falsas, así decían algunas personas dentro del cristianismo mismo. Y eso que aquí apenas se decía. Si usted va a otros países y mira, por ejemplo, el islamismo, se matan. Usted es cristiano, hay que matarlo, porque está en contra de nuestra religión. Es terrible, es ignorancia. La gente que mantenga tales ideas de diferencia y de que es superior la una a la otra, va a ir fortaleciendo su fe en estas diferencias en lugar de fortalecer su fe en Dios. Cree más en las diferencias que en Dios, que es el mismo para todas. Es entonces el tema que traíamos para ustedes en el día de hoy. Saquemos por conclusión el respeto por todas las religiones. Todos somos hermanos, hijos del mismo Padre. Solo hay una religión, la religión del amor. Es todo por hoy. Los invito a un nuevo programa de Evolucionemos. Por ahora, Namaskar, que Dios los bendiga.